Tengan todos muy buenas noches. El día de hoy tocaremos el capítulo número 1 del módulo 3 del curso de certificación oficial CCNA Routing and Switch. Para empezar este módulo nos vamos a enfocar en la configuración de dispositivos como switch capa 2 y switch capa 3. Es muy importante ahondar un poco en diseño LAN para poder ir desarrollando los temas y llegar a un nivel intermedio de configuración de redes LAN. Lo que vamos a lograr con diseño LAN en este punto es describir el modo en que una red jerárquica soporta requerimientos de voz, video y data. Elegir un switch Cisco apropiado para cada nivel de modelo, sea capa 2, capa 3, ¿no? Es muy importante. ¿Qué es un modelo de la red jerárquica? ¿No? Cuando se construye una LAN para satisfacer los requerimientos de una pequeña o mediana empresa, el plan será más exitoso si lo utiliza un modelo de red jerárquico. Quiere decir que debe haber un núcleo, un juego de dispositivos en el núcleo, un juego de dispositivos en la distribución y un juego de dispositivos en el acceso, ¿no? El diseño de red jerárquica implica dividir los niveles discretos. Cada nivel provee una función específica que define su control dentro de su red en su totalidad. Por la separación de las varias funciones que existen en la red del diseño, ¿no? El típico acceso, distribución y núcleo. Bien, en la capa de acceso tenemos interfaces y dispositivos finales, tales como PCs, impresoras, teléfonos, IP y dispositivos diversos de acceso a la red. La capa de acceso puede incluir routers, switches, Brights, Hub, Wireless Access Point. El propósito principal de la capa de acceso es proveer un medio de conexión de dispositivos de la red y controlar a los dispositivos que pueden comunicarse en la red. Todos, tener un control mayor de todos los dispositivos de nuestra red, independientemente de la capa. Ese es lo que es la capa de acceso. En la capa de distribución, la capa agrega los datos recibidos de los switches de la capa de acceso antes de que sean transmitidos a la capa del núcleo. La capa de distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso de las políticas y delinea dominios de broadcast para realizar funciones de enrutamiento entre las VLAN. Las VLAN permiten segmentar el tráfico de switch en sus redes separadas, ¿no? Los switches de la capa de distribución son normalmente dispositivos de alto rendimiento que tienen alta disponibilidad y redundancia y aseguran su confiabilidad. Ahora, en la capa de núcleo. En la capa de núcleo del diseño jerárquico es el backbone, es la alta velocidad de la interwork. La capa de núcleo es crítica para las interconectividades entre dispositivos de la capa de distribución. Por consiguiente, es importante para el núcleo ser altamente disponible y redundante. El núcleo agrega el tráfico de todos los dispositivos de la capa de distribución, por consiguiente debe ser capaz de enviar grandes cantidades de datos. En pequeñas redes es usual implementar un modelo de núcleo, ¿no?, colapsado, el cual combina las capas de distribución. Ahora, tenemos una red jerárquica en la cual tenemos un diseño lógico y un diseño físico. El diseño físico es la distribución física de los equipos dentro del entorno de la empresa. Y el entorno lógico es cómo representan estos dispositivos en un marco en el cual sea entendible. Las capas de acceso de distribución y núcleo están separadas de una estructura jerárquica. Esta representación lógica hace fácil definir los routers de las perspectivas. Tenemos la capa lógica y la capa física. El diseño físico. La figura muestra dos pisos de un edificio. Los computadores del usuario se disponen en la red que necesitan acceso de la red y se encuentran en el piso. Los recursos tales como servidores de correo, servidores de base de datos están ubicados en otro piso. Para asegurar que cada piso tenga acceso a la red, los switches de la capa de acceso y de distribución están instalados en los armarios de cableado de cada piso. Es una forma de distribuir los servidores de capa física, ¿no?, tenerlos separados. Ahora, dentro de una red jerárquica tenemos que tener varios puntos a considerar.
Entre los puntos importantes es la escalabilidad, la redundancia, el rendimiento, la seguridad, la facilidad de administración y la facilidad de mantenimiento. La escalabilidad del diseño permite reproducir elementos del diseño, debido a que cada instancia del módulo consiste en expansión y fácil de planificar. Por ejemplo, si se diseña un modelo consistente en los 2 switches de la capa de distribución, por cada 10 switches de la capa de acceso se puede configurar adicionar un switch y tener 10 switches en la capa de acceso, ¿no? O sea, es una forma de administrar la escalabilidad para que la red pueda crecer en el tiempo y no se supedite a la cantidad de dispositivos, sino a la cantidad de equipos que pueden brindar este soporte o este crecimiento. La redundancia. Se puede incrementar drásticamente la disponibilidad mediante implementaciones fáciles y redundantes. El switch de la capa de acceso son conectados a 2 diferentes switches de la capa de distribución para asegurar rutas redundantes. Adicionalmente, los switches de la capa de distribución son conectados a 2 o más switches de la capa núcleo para asegurar la disponibilidad del switch. La única capa en la cual redunda es limitada es la capa de acceso. Generalmente dispositivos de modo final tales como PCs, impresoras y teléfonos IP tienen la capacidad de conectarse a múltiples switches en la capa de acceso para redundancia. El rendimiento. La data es enviada a través de enlaces de puerto de switch desde la capa de acceso a la capa de distribución cercana a la velocidad del cable en la mayoría de casos. Luego de la capa de distribución utiliza sus capacidades de comunicación de alta velocidad para enviar el tráfico hacia el núcleo donde se enruta el destino final. Debido a que las capas de núcleo y distribución realizan sus operaciones a velocidades muy altas, no existe contención para el ancho de banda. Como resultado de las redes jerárquicas con un diseño apropiado pueden lograr casi la velocidad del cable entre todos los dispositivos. Es parte del rendimiento. Ahora, la seguridad en una red jerárquica es muy importante. Los switches de la capa de acceso pueden ser configurados con varias opciones de seguridad de puerto para proveer control sobre los dispositivos que serán permitidos el acceso, ¿no? Se tiene una flexibilidad a utilizar políticas de seguridad avanzadas en cada capa. Por ejemplo, si desea eliminar el uso de HTTP a los usuarios de la comunidad específica conectadas a la capa de acceso, se podría aplicar una política de bloqueo de tráfico HTTP para que no puedan usar el Facebook, Messenger, Hi-Fi, etc. Páginas que no vienen con relaciones al trabajo que hacen dentro de la empresa. La gestionabilidad o la gestión. Cada capa de diseño de jerárquico realiza funciones específicas que son consistentes en toda la capa. Consiguiente, si se necesita cambiar la funcionalidad de un switch, la capa de acceso se podría repetir dichos cambios a todos los switches de la capa de acceso. El despliegue de nuevos switches es también simplificado debido a las configuraciones del switch pueden ser copiados entre dispositivos mínimos. La consistencia entre los switches en cada capa permite una recuperación rápida y la simplificación de la resolución. Para el mantenimiento en el tiempo. Debido a que las redes jerárquicas son modulares en naturaleza y escalan con mucha facilidad, son fáciles de mantener. En algunos modelos de diseño de red existe un límite finito en el crecimiento de la red, antes de tomarse complicado y costoso para el mantenimiento. En el modelo de diseño jerárquico, las funciones de switch son bien definidas en cada capa, haciendo selección de switch correcto sea fácil. Para que una topología de red de malla completa al alcance de rendimiento, el máximo necesario que todos los switches sean de alto rendimiento, porque es fundamental que cada switch pueda cumplir con todas las funciones de red. Diámetro de la red.
Al diseñar una topología de red jerárquica, lo primero que se debe considerar es el diámetro de la red. El diámetro de la red es el número de dispositivos que el paquete debe cruzar antes de alcanzar el destino. En la figura PC1 se comunica un equipo con otro equipo, y de ahí se puede revisar cuánto demora un paquete hacia el destino, ¿no? Por eso también necesitamos tener muy en cuenta el punto de mantenimiento de dichas redes. El modelo jerárquico de 3 capas de segmentación en capa 2 de alto nivel de distribución prácticamente elimina el diámetro de la red como consecuencia. En una red jerárquica el diámetro de la red siempre va a ser un número predecible de saltos, como en la gráfica, ¿no? Ahora, agregando el ancho de banda a todas estas conexiones, el agregado de enlaces permite que se combinen los enlaces de puerto que múltiples switches. A fin de lograr un rendimiento superior entre los switches, puede tener una configuración específica. Cisco cuenta con una tecnología de agregado de enlaces llamada Ether Channel, que permite la consolidación de múltiples enlaces, que también lo vamos a hacer. La figura de los computadores requieren una significativa cantidad de ancho de banda, porque están desarrollando simulación de condiciones climáticas. Se observa cómo los enlaces específicos en los puertos, ¿no?, se agregan en cada switch. De este modo se suministra un incremento de ancho de banda a una parte específica de la red, ¿no? Es una configuración Ethernet Channel. El punto de redundancia que también debe existir en este tipo de configuración. La redundancia es una parte de la creación de una red de alta disponibilidad. La redundancia puede ser proveída en varias formas. Por ejemplo, se puede doblar la conexión entre dispositivos o se puede doblar los dispositivos. La implementación de enlaces redundantes puede ser costosa. Imagina que cada switch tuviese una conexión de cada switch del siguiente nivel, ¿no? En la figura, los enlaces redundantes son mostrados en las capas de distribución de núcleo. En la capa de distribución existen 2 switches como mínimo requerido para soportar la redundancia de esta capa. Por ejemplo, los switches S1, S3, S4 y S6 se mantienen en conexión cruzada con los switches de la capa de distribución. Esto protege la red si uno de los switches se distribuye falla. Ahora, cuando hablamos de redes convergentes, las pequeñas y medianas empresas están tomando la idea de implementar servicios de video voz en sus redes de datos. La convergencia es el proceso de combinación de comunicación voz y data y video. Normalmente tenemos un equipamiento heredado. La mayoría de las compañías telefónicas hoy se han cambiado a switches digitales. Sin embargo, hay muchas oficinas que utilizan teléfonos analógicos, de modo que todavía existe el closet de cableado telefónico, ¿no? Ese cableado engorroso que se encuentra en el centro de datos, en la parte de telefonía, ¿no? Ahora, cuando hablamos de redes convergentes, también tocamos el tema de tecnología avanzada. La convergencia de redes de voz, video y datos se ha vuelto muy popular recientemente en el mercado empresarial pequeño y mediano, debido a avances tecnológicos. Una combinación de switch y teléfono VoIP de alta tecnología apropiada para una empresa mediana entre 250 y 400 empleados. Se figura una muestra de un switch Catalyst Express 500 y un teléfono 7906G adecuado para empresas pequeñas. Son aquellos equipos que salieron en el momento para poder conectar las centrales telefónicas y poder tener una administración más amplia de los equipos, ¿no? Algunos equipos de redes convergentes es necesario contar con equipos de videoconferencias caros, ¿no? Claro que no, lo más barato posible. Las herramientas de telesoftware como Cisco IP o el Communicator ofrecen mucha flexibilidad a las empresas. Cuando se utiliza el software en lugar de un teléfono físico, una empresa puede realizar la conversión de redes convergentes con rapidez, porque no hay gastos de capital en la adquisición de teléfonos IP y los switches necesarios para adicionar el teléfono. Con la incorporación de cámaras web económicas se puede agregar videoconferencias y telesoftware. Entonces, la vanguardia para no simplemente comprar equipos caros, sino equipos que nos pueden usar en el tiempo y nos respalden las comunicaciones. Redes separadas por voz
video y data, ¿no? Tenemos una gráfica en la cual tenemos el uso separado de las redes. Sin embargo, mediante el uso de una red jerárquica apropiada diseñada, la implementación de políticas de calidad y servicio que dan prioridad a los datos de audio, voz y video. ¿No? La red de video. Los datos de videoconferencias pueden consumir ancho de banda significativo en la red. Como resultado, se mantuvieron las redes de videos por separado para permitir que los equipos de videoconferencias funcionen a toda velocidad sin competir por el ancho de banda. Eso es lo que se da en las empresas. Tienen un canal para la videoconferencia y un canal para los usuarios estándar, usuarios de la empresa. Ahora, cuando hablamos en la red de datos interconecta conexiones, estaciones de trabajo y los servidores en una red para facilitar el uso compartido de recursos. Las redes de datos pueden consumir ancho de banda de datos significativos, y este es el motivo por el cual la red de voz, video y datos se mantuvieron separados a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que ahora no se da. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestra red está sufriendo alguna caída o el performance está muy bajo? Tenemos que hacer un análisis de la red. Bien, ahora las consideraciones para los switches de redes jerárquicas. Tenemos que tener un análisis del flujo de tráfico. El análisis del flujo del tráfico es el proceso de medición del uso del ancho de banda de la red. El análisis de datos con fines de lograr ajustes en el rendimiento de la red no planificado. Planificación de capacidad y forma de decisiones con respecto al consumo de todos los equipos. Para tales efectos tenemos que usar herramientas, ¿no? Para poder medir el tráfico de nuestra red y no tener delays o caídas. Se encuentran disponibles muchas herramientas de análisis de flujo de tráfico que registran automáticamente datos del flujo de tráfico en una base de datos y realizan análisis de tendencia, ¿no? Tenemos unos cuantos links para que ustedes puedan hacer los análisis respectivos. El análisis de las comunidades usuarias. El análisis de los usuarios es el proceso de identificar varios grupos de usuarios y su influencia en el rendimiento de la red. Si se seleccionase un switch apropiado para la capa de acceso, para adaptar el departamento de recursos humanos, por ejemplo, probablemente se elegiría un switch de 24 puertos, que cuenta con los puertos suficientes para incluir a 20 estaciones de trabajo. Es una forma de tomar en cuenta algunos equipos para cada área, ¿no? Por la cantidad de usuarios, ¿no? Y es muy importante hacer un análisis de la comunidad usuaria, porque si no sabemos cuántas personas o cuánto será el crecimiento en el tiempo, la tasa de crecimiento de personal en los pasados 5 años, por ejemplo, hacia el futuro nos puede golpear. Podemos tener una red limitada y cuando queramos crecer no podamos. Al menos deberíamos de tener una red pequeña y en el tiempo poder ir creciendo, que sea escalable. Un buen plan de diseño de red impacta positivamente en el crecimiento de cada departamento y asegura la existencia de suficientes puertos de switch. Es muy importante analizar todos estos puntos para que no nos tome por sorpresa el crecimiento de la red. Algunas de las aplicaciones del servidor generan volúmenes muy altos de tráfico entre los almacenamientos de datos y los servidores. Para optimizar el tráfico del servidor y servidores, ¿no? Se necesita el acceso frecuente a ciertos recursos para poder ir ajustándolos. Ahora, los diagramas de topología. Un diagrama de topología es una representación gráfica de la infraestructura de nuestra red. Un diagrama topológico muestra cómo se interconectan todos los switches, incluyendo detalles de estos switches. El diagrama topológico muestra una forma gráfica y redundante de todos los puertos agregados entre los switches. Demuestra dónde y cuándo los switches están en uso de la red. Los diagramas de topología también pueden contener información acerca de las densidades de los dispositivos y de las comunidades de usuarios.
al tener un diagrama topológico se puede identificar visualmente los potenciales cuellos de botella en un tráfico de red, ¿no? Entonces, todos estos análisis, para tener cuidado, tener en cuenta, y en nuestra red debemos tener siempre clara. Tenemos que tener una configuración fija, la configuración modular, apilable o no apilable, ¿no? Ciertos tipos de configuraciones en los switches y también ciertos tipos de switch. Tenemos que manejar un estándar de switch en nuestro data center, en nuestro cableado y en nuestra red LAN, para tener un mayor control y un soporte a los equipos, porque si tuviéramos equipos de diferentes proveedores sería todo un problema si uno de ellos cae. Tal vez podríamos tener un escenario en el cual estemos con 4 proveedores de switches diferentes en la empresa tratando de solucionar un problema. Entonces mejor es mantener un estándar de equipos para la configuración de nuestra red, ¿no? Verificar el rendimiento, la densidad de cada puerto, quiere decir cada puerto cuántos paquetes se está mandando, cuánto se demora y qué configuración tiene, ¿no? Las altas densidades de puerto permiten un mejor uso de espacio y de energía de fuente para ambos si es limitada. Si tiene 2 switches y cada uno tiene 24 puertos, se podría emitir hasta 46 dispositivos, porque se pierde al menos un puerto por switch para conectar cada switch al resto de la red, o sea, el puerto troncal, ¿no? Entonces es muy importante tener control sobre los puertos que están muy densos, tienen muchas configuraciones, tienen muchos puertos y hacen que el equipo se vuelva más lento. Eso hay que tener mucho cuidado. Igualmente con la agregación de enlaces, ¿no? Y con el rendimiento de cada puerto. Como parte del agregado del ancho de banda se debe determinar si existen puertos suficientes en un switch, ¿no? Y si el switch puede crecer hasta qué tiempo. ¿Qué más? La funcionalidad del POE y la capa 3 necesita considerarse cómo se selecciona un switch en la funcionalidad del power. Si es POE de capa 3 o no va a ser POE, ¿no? Tienen que tener en cuenta todas esas configuraciones. ¿Qué me pasé, no? Agregación de enlaces. Tenemos las funcionalidades del POE de la capa 3, ¿no? Cómo ellos transmiten la información de un punto a otro. Los switches de capa 3 son conocidos también como switches multicapa. Normalmente los switches operan en capa 2 y del modelo de referencia OSI, donde pueden ocuparse principalmente las direcciones MAC. Esto es respecto a la configuración del LAN. Tenemos características de los switches de capa de acceso, ¿no? Tenemos que aplicar en cada uno de estos equipos una seguridad por puerto, una VLAN específica, una velocidad en el puerto. Si es por el equipo, se alimenta por el cable de red de energía, si tiene un agregado de enlaces y ver la calidad del servicio. Todos esos puntos importantes lo vamos a ver en los ejercicios que ya tengo preparado para demostrarle cómo levantar ese tipo de información. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta las configuraciones de estos switches, ¿no? Y tener un mapa en el cual podamos detallar cómo están configurados y en dónde tenemos los equipos, ya que si estos fallan sabemos atacarlos directamente y no estar pensando en ese momento dónde estemos distribuidos, ¿no? Funciones de la capa 3, políticas de seguridad, calidad de servicio y redundancia, ¿no? Algunas características de las capas, ¿no? De la distribución de las capas, ¿no? Características del switch en la capa del núcleo, que ya lo hemos visto, la agregación de enlaces, redundancia, calidad de servicio, la característica del switch en la misma red, ¿no? Los tipos de switch que tenemos, ¿no? Tenemos el switch Catalyst 2960, 3560, 3750, 4500, y así a medida que vayamos usando equipos con mayores configuraciones son más caros y más amplia, una gama más amplia que nos puede ayudar a interconectar redes más grandes. Bien, algunas descripciones de los switches que ya lo hemos visto anteriormente.
algunos slides que refieren características técnicas de los switches, la velocidad, el tamaño, el ancho, los puertos, configuraciones que soporta, qué tipo de comando soporta, ¿no? Para soluciones pequeñas, soluciones medianas, soluciones grandes, ciertos tipos de switch, ¿no? Catalyst 4500 son switch para soluciones grandes, con empresas grandes donde trabajan gran cantidad de dispositivos. Catalyst 150 es un equipo carísimo, pero tiene más bondades, más configuración, puedes configurar voz, video y data, ¿no? Puedes tener más puertos troncales y puedes tenerlos como stock. Bien, entonces la pequeña y mediano tamaño de un área de negocio, el ancho de banda, fast Ethernet, giga Ethernet, alta envío, alta demanda, alta configuración, las capas, el puerto y las calidades, ¿no? Todo eso ayuda a que nosotros podamos elegir un equipo que nos permita una solución a nuestra necesidad. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho la pequeña introducción a redes LAN, ¿no? Nos tocaría revisar algunos ejercicios clave que lo vamos a hacer a continuación. Bien, cualquier duda o consulta lo pueden hacer al foro o al canal. Los dejo con el ejercicio a continuación.